Buenas estudiantes, aquí tenemos una diapositiva con el tema de la resolución de problemas con números enteros. He tratado de hacer esta diapositiva buscando la manera de que este tema pueda ser lo más fácil de entenderse posible, lo más comprensible posible, y así tratar de lograr en ustedes un aprendizaje significativo. Resolución de problemas con números enteros, ya les había dicho que vamos a tratar este tema. Ya en algunos cursos lo he tratado. Los propósitos son analizar y evaluar los pasos para resolver un problema matemático, aplicar los pasos a seguir para resolver problemas sobre números enteros. O sea, vamos a evaluar y vamos a aplicar los pasos generales para resolver un problema matemático, y luego vamos a hacer aplicar los pasos específicamente a problemas con números enteros. ¿Cuáles son los pasos? Los pasos son, estos pasos ustedes lo van a escribir en su cuaderno, así mismo como están aquí: lectura y comprensión del enunciado, traducir el problema en lenguaje matemático si es necesario con ayuda de un dibujo, realizar las operaciones respetando el orden de las operaciones, y por último evaluar los resultados. Me faltó colocarla ahí, pero esa es la última: evaluar los resultados. Evaluar e interpretar los resultados. Evaluar e interpretar los resultados. Esto lo van a escribir en su cuaderno tal cual está ahí. Yo pauso el video y ustedes escriben eso como está en su cuaderno. Asimismo, con ese tema, pasos, o ese subtema, pasos para resolver problemas matemáticos, porque el tema en sí es resolución de problemas con números enteros. Este que está aquí es el tema de la clase. Y pasos para resolver problemas matemáticos, y tenemos estos 4 pasos. Veamos los ejemplos. Empezamos con el primer ejemplo. Augusto, primer emperador romano, nació en el año 63 a.C. y murió en el año 14 después de Cristo. ¿Cuántos años vivió? Bien, para resolver este problema, la primera fase tiene que ver con lectura y comprensión del enunciado. Ya yo lo leí, pero lo comprendí. No. Para comprender un problema tengo que hacer un análisis. En este caso yo tengo que comenzar a notar la palabra clave. Me está hablando de cuántos años vivió. Me está hablando entonces de edades. Tengo que saber cuántos años vivió, pero para yo saber cuántos años vivió una persona, lo que tengo que hacer es restarle el año en que nació menos el año en que murió. Y lo vamos a ver más adelante. Ahora bien, ¿qué tengo que recordar aquí? Si recordamos que antes de Cristo se contaba de mayor a menor en valor absoluto, claro, porque si miramos en la recta numérica, entonces las edades antes de Cristo eran negativas, dado que después de Cristo se cuenta a partir del año 0. Veámoslo aquí en la recta numérica. Que yo estoy diciendo, bueno, pero si en Cristo se tiene el año 0, la época 0, y se cuenta a partir de ahí, o sea, estamos en el año 2022, contando a partir del año 1 después de Cristo. Entonces, antes de Cristo se contaba de mayor a menor en valor absoluto. Por esto es que usted probablemente dirá, bueno, pero ¿cómo es posible que una persona nace en el año 63 y muere en el año 14 si 63 es más grande que 14? O sea, ¿cómo los años se iban acortando? Pues la idea es que estos años venían de mayor a menor en valor absoluto hasta llegar al 0. En el año 0, entonces a partir de ahí se empieza a contar y estamos en el 2022. Entonces yo puedo decir, bueno, pero si una persona nació en el año 63 antes de Cristo, a la izquierda del 0, yo puedo suponer que ese número es un entero negativo, es un número negativo porque está a la izquierda del 0. Recordemos que los números a la derecha del 0 son positivos y los números a la izquierda del 0 son negativos. Entonces, ¿qué yo puedo decir aquí también? Ahora bien, si una persona nace en el año 1944 y muere en el 2004, estoy poniendo un ejemplo aquí, para saber cuántos años vivió, solo hay que restarle al año 2004 el año 1994.
lo cual es 60 años. Lo que estoy diciendo es lo que acabé de decir ahorita. Si quiero saber, si tengo un problema de este tipo y quiero saber cuántos años vivió, cuántos años tenía la persona cuando murió, pues lo que tengo es que restarle el año en que nació, el año en que murió, el año en que nació, sí, restar el año en que nació al año en que murió. En este ejemplo, la persona muere en el 2004, bueno, le resto 1994, que fue el año en que nació, y eso me da 60 años. Ahora, en este caso particular, ¿qué es lo que yo tengo? Bueno, lo mismo. Si una persona nace en el año 63 y muere en el año 14, lo que tengo es que restarle al año 14 el año 63. Y esa es la traducción al lenguaje matemático. Esa es la parte operacional que me va a permitir encontrar la respuesta del problema. Pero volviendo un poquito atrás, fíjense que aquí yo tuve esta recta numérica, que es un dibujo que me ayuda a comprender el problema. De acuerdo con lo que dice el paso número 2, traducir el problema en lenguaje matemático si es necesario con ayuda de un dibujo. Para eso hago ese dibujo. Ahora, ¿qué tengo aquí? Una sustracción de números enteros. Mírelo ahí. Es una sustracción de números enteros con signos distintos. Y como nosotros ya conocemos la regla dice que le sumo al 14, que es el primer número, el opuesto del segundo. El opuesto de 63 negativo es 63 positivo. Y lo que tengo ahí entonces 14 más 63, que es igual a 77 años. Entonces esa es la respuesta, 77 años. Aquí al final se convirtió en una suma, sí, pero aplicando la ley de la sustracción, o aplicando la ley de los signos, menos por menos más, 14 más 63 igual, entonces 77 años. Pero en origen lo que tengo es una sustracción, porque de eso se trata, de restar el año en que nació la persona, que en este caso el año 63 negativo, menos 63, al año 14. El siguiente ejemplo nos dice: la temperatura del aire baja según se asciende la atmósfera a razón de 9 grados Celsius cada 300 metros. Y me pregunta, ¿a qué altura vuela un avión si la temperatura del aire ha variado en menos 81 grados y en la Tierra teníamos una temperatura de 27 grados? Bueno, la solución. Primero tenemos que tener pendiente que tengo que comprender, ya leí el enunciado, bueno, pero tengo que comprenderlo. En esa fase yo puedo poner en un lado una columna y subrayar mis datos. Yo tengo aquí como datos que a una razón de 9 grados la temperatura, a una razón de 300 metros la temperatura, la temperatura baja. A una razón de 9 grados la temperatura desciende, o sea, baja por cada 300 metros. O sea, por cada 300 metros que se asciende, o sea, que se sube, que el avión se eleva, bajan 9 grados Celsius. Entonces, si la temperatura tiene, mire cómo pongo aquí la solución, si el avión tiene una temperatura de menos 81 grados, debemos tener presente el dato de que la temperatura baja a razón de 9 grados por cada 300 metros. O sea, por cada 300 metros la temperatura desciende 9 grados. Esos datos se anotan en un ladito. Y también debemos tener pendiente la diferencia de temperatura, es decir, la temperatura llega a menos 81 grados, pero en la Tierra, a la altura cero, la temperatura era de 27 grados Celsius, porque el problema me está diciendo, y en la Tierra, una temperatura de 27 grados. O sea que en la Tierra se supone que la altura es cero, porque el avión no ha empezado a volar. Entonces en la Tierra, una altura cero, la temperatura era de 27 grados Celsius, lo que quiere decir que hubo una variación, o sea, una sustracción, hay una disminución de 27 grados a 81, o sea, hubo un cambio de temperatura, y eso es una sustracción. Para saber la diferencia, el cambio de temperatura, le tengo que restar, en este caso, la temperatura inicial menos la temperatura final, y así yo sé el cambio que hubo de temperatura.
Y eso es entonces, como esa temperatura final, menos 81 grados Celsius, es negativa, yo lo que tengo entonces es una sustracción igual que ahorita de dos números enteros con signo diferente, 27 grados positivo menos 81 grados negativo. Pues por la ley de los signos, menos por menos más, eso es 27 grados más 81 grados, que es igual a 108 grados. O también sumando a 27 grados lo opuesto de menos 81, igual da 108 grados. Y como sabemos que el avión asciende 300 metros por cada 9 grados que se disminuyen, se debe dividir 108 entre 9, que es igual a 12 veces. ¿Para qué estoy haciendo eso? Bueno, ya yo tengo el cambio de temperatura, fue 108 grados, la temperatura varió en 108 grados, porque de 27 llegó a menos 81 grados. ¿Y cómo sabemos que el avión? Bueno, yo lo que necesito ahora es dividir entonces ese total de temperatura, el cambio de temperatura, mejor dicho, entre 9. ¿Por qué entre 9? Porque la temperatura desciende en 9 grados, a una razón de 9 grados. Entonces, eso me va a decir a mí, cuando yo divide el cambio de temperatura, que es 108, entre 9, ¿cuántas veces la temperatura cambió? Bueno, pues la temperatura cambió 12 veces, las cuales la temperatura varió. Mire cómo lo pongo ahí, lo digo. Las cuales la temperatura varió y por ende ascendió el avión 300 metros, porque recordemos que el avión asciende 300 metros cada vez que la temperatura desciende, o mejor dicho, cada vez que el avión asciende 300 metros, la temperatura desciende 9 grados. Entonces, si la temperatura cambió 12 veces, es lógico que 12 veces hubo un ascenso en la altura del avión. Entonces, cuando yo multiplico entonces 12 por 300, eso me da 3.600 metros, que es la altura a la que se encuentra el avión. Y ahí yo respondo a mi pregunta, que es: ¿a qué altura vuela un avión si la temperatura del aire ha variado de menos 81 grados Celsius y en la Tierra teníamos una temperatura de 27 grados Celsius? Entonces, como se puede ver, es un asunto de análisis, de organizar las ideas lógicamente, buscar las operaciones matemáticas que intervienen. Bueno, un cambio de temperatura de 27 a 81 negativo. Bueno, pues lo que tengo que restarle 27 menos 81, que me da 108 grados. Si yo divido 108 grados entre 9, porque es a una razón de 9 grados Celsius que la temperatura desciende, eso me va a dar la cantidad de veces que la temperatura cambió 12 veces, pero por cada cambio de temperatura es porque el avión ascendió 300 metros, porque me está diciendo que por cada 300 metros la temperatura desciende 9 grados. Entonces, a multiplicar 12 por 300 nos da la altura del avión, que son 3.600 metros. Otro problema que tenemos aquí es: en un depósito hay 800 litros de agua. Por la parte superior, un tubo vierte en el depósito 25 litros por minuto, y por la parte inferior, por otro tubo, salen 30 litros por minuto. La pregunta es: ¿cuántos litros de agua habrá en el depósito al cabo de 15 minutos? Cuando uno lee un problema así de rápido, uno lo ve difícil, no le llega a uno la respuesta. Pero si uno lo analiza paso a paso y con calma, entra en la fase de comprensión del enunciado del problema, ya pues será más fácil. Entonces, leyendo mi problema detenidamente, yo tengo un depósito de agua en el cual hay 800 litros, pero 800 litros de agua, pero yo tengo que tomar en cuenta que por la parte superior un tubo vierte. ¿Qué es vertir? Es echarle algo, agregar. Entonces, por la parte superior se está agregando agua en el depósito a una razón de 25 litros por minuto. O sea, por cada minuto que pasa, vamos a ponerlo en un lenguaje más llano, hay una llave, hay un tubo que le está echando agua al depósito. Por cada minuto le está echando 25 litros de agua. Pero por otra parte, la parte inferior, por otro tubo están saliendo 300 litros por minuto. Cada minuto
salen 300 litros. La pregunta es, ¿cuántos litros de agua habrá en el depósito al cabo de los 15 minutos? Ya yo tengo aquí una información importante, o sea, yo tengo aquí una información importante en el dato, y es que me están preguntando durante 15 minutos, o sea, es durante 15 minutos que quiero saber la cantidad de agua que habrá en el depósito durante 15 minutos. Entonces yo digo, bueno, podemos ver este problema como un problema de operaciones combinadas. Debemos notar que tenemos 800 litros de agua a la que se le suman 25 litros por minuto, que es lo que acabo de decir, pero que a la vez se le restan 30 litros por minuto. Debemos tener muy presente que el agua que se vierte y la que sale es por 15 minutos. O sea, la cuestión es durante 15 minutos qué está pasando. Bueno, matemáticamente eso es tomar los 800 litros y sumarle 25 por 15. ¿Por qué? Porque cada minuto entran 25 litros. ¿Por qué es el que lo tengo que sumar? Porque sumar es agregar, es unir. Entonces, yo lo que tengo es, esa agua se está agregando 25 litros cada minuto, pero si se agregan 25 litros cada minuto, en 15 minutos se agregan 25 por 15, lógicamente. Ahora, el agua que está saliendo tiene que ser una resta, una sustracción. Por eso yo les he hablado de la importancia de entender el significado de una operación. ¿Qué significa sumar? ¿Qué significa restar? Si primero yo no sé comprender lo que es una adición, lo que es una sustracción, este tipo de problemas no lo voy a poder resolver. Sin embargo, muy sencillo. Se está agregando agua, pues ahí hay una suma. Está saliendo agua por un tubo, 30 litros por minuto, hay una resta y hay una disminución del caudal, una disminución del volumen del agua. Entonces yo tengo 800 litros finalmente sumado con los 25 por 15, 25 litros que salen durante 15 minutos, menos los 30 litros por 15, o sea, 30 litros de agua que van a salir 15 veces, porque sale 30 litros por cada minuto. Entonces, si yo sumo estos dos, 800 litros, sumo 25, sumándole 25 por 15, que son 375 litros, tengo esta suma, menos 30 por 15, que son 450 litros. Al final yo lo que tengo es, sumando aquí 800 más 375, 1175 litros menos los 450, que es igual a 725 litros. Y esa es la respuesta. Otro problema, dice aquí, un congelador, compramos un congelador y cuando lo enchufamos a la red eléctrica está a una temperatura ambiente que es de 22 grados Celsius. Si cada hora baja la temperatura 5 grados, ¿a qué temperatura estará al cabo de 6 horas? Empieza la comprensión. Notemos que cada hora es que se da el cambio de temperatura y cambia 5 grados. O sea, cada vez que pasa una hora la temperatura cambia 5 grados. Por tanto, lo que tenemos aquí es un problema de multiplicación y adición de números enteros. Mira cómo yo puedo identificar cuáles son las operaciones, adición y multiplicación de números enteros, porque ya lo sé. ¿Por qué lo sé? Bueno, porque es que el problema me está diciendo que a qué temperatura estará al cabo de 6 horas. Bueno, pero si tiene una temperatura ambiente de 22 y cambia cada 5 y cada vez que cambia 5 grados, aquí yo puedo ver entonces, mira, tenemos un problema de multiplicación adición, pues en 6 horas debe cambiar 5 por 6. Ahí es donde se fue un problema de multiplicación, porque si cambia, cada vez que cambia 5 grados en 6 horas, o sea, cada hora cambia 5 grados, pues en 6 horas va a cambiar 5 por 6, que es igual a 30, es decir, 30 grados. 30 grados. Vuelve y le doy el problema. Compramos un congelador y cuando lo enchufamos a la red eléctrica está a la temperatura ambiente, que es de 22 grados. Si cada hora, míralo ahí, me está dando un dato muy importante, cada hora baja la temperatura en 5 grados.
¿A qué temperatura estará al cabo de 6 horas? Es muy fácil, sé que tengo que multiplicar, porque por cada hora baja 5 grados. En 6 horas tiene que bajar 5 veces 6, porque cada hora baja 5. En 6 horas, 5 veces 6, que es 5 por 6. Y ahí tengo entonces 30 grados. 5 por 6, 30, o sea, baja 30 grados. Pero me está preguntando a qué temperatura está al cabo de 6 horas. Bueno, tengo que sumarle los 30 grados a los 22 grados. ¿Por qué tengo que sumarlo? Porque 22 grados es la temperatura ambiente. Y para saber qué temperatura va a estar al cabo de 6 horas, tengo que sumarle los 22 grados a los 30 grados que cambió la temperatura en las 6 horas. Pero hay una situación. Teniendo entonces la operación 22 grados más menos 30 grados, que es igual a menos 8 grados. ¿Por qué es 30 grados negativo? Porque recordemos que la temperatura baja. Palabra clave, baja. La temperatura baja cada hora 5 grados Celsius. Entonces, si baja, pues es un número negativo porque la temperatura comienza a bajar. Entonces, si algo baja, no puede ser positivo. Entonces, yo tengo aquí 22 grados más los 30 grados negativos, una suma de número entero con signo diferente, resto y coloco el signo de la cantidad que tenga mayor valor absoluto. Recordando que aquí se tiene una suma de número entero y un número positivo, ahí lo explico de nuevo, donde la regla señala que la adición se convierte en una sustracción del menor al mayor en valor absoluto y se coloca el resultado, el signo de la cantidad que tuviera mayor valor absoluto. Otro problema dice, ayer la temperatura a las 9 de la mañana era de 15 grados, al mediodía subió 6, a las 5 de la tarde marcaba 3 más, a las 9 de la noche había bajado 7 grados y a las 12 de la noche aún había bajado otros 4 grados. ¿Qué temperatura hacía a la medianoche? Muy fácil. Lo que debemos notar es cuáles son las temperaturas que aumentan y las que disminuyen. Luego una forma es sumar todos los valores que aumentan por separado y hacer lo mismo con los valores que disminuyen. O sea, los valores que se suman, la temperatura que suma y la temperatura que se resta. Y finalmente restar el resultado de los valores que disminuyen al resultado de los valores que aumentan de la siguiente manera. Entonces la comprensión es, bueno, tengo una situación donde la temperatura ha variado mucho. A las 3 de la tarde, a las 9 de la mañana era de 15 grados, luego al mediodía subió a 6, luego sube, baja. ¿Qué temperatura habrá a la medianoche? Bueno, resolver la operación matemática que tengo ahí. Sumar por separado todas las temperaturas que subió, todos los aumentos de temperatura que fueron 15 grados, 6 grados y 3 grados, y a eso le resto las temperaturas que descendieron, que son 7 grados y 4 grados. Si yo sumo aquí 15 más 6 más 3 grados, eso me da 24 grados, menos la suma de los grados que disminuyeron, que la temperatura descendió, que son 11 grados, y 24 menos 11 es igual a 13 grados Celsius. Entonces, esa es la respuesta, 13 grados Celsius. En este tipo de problemas, cuando hay muchos valores que suben o bajan, pues es sumar los que suben por un lado y sumar los que bajan por el otro lado y al final restarlo. Y así se ve finalmente cuál es el cambio. Esa era la temperatura final a esa hora de la noche. ¿Qué diferencia de temperatura soporta una persona que pasa de la cámara de conversión de las verduras, que se encuentra a 4 grados Celsius, a la del pescado congelado, que está a menos 18 grados Celsius, y si pasara de la cámara del pescado a la de la verdura? Solución: se puede ver esto como una diferencia de número entero, por lo tanto tendríamos, porque la persona está en una cámara, está a 4 grados Celsius y luego pasa a 18 grados negativos, pues le resto a los 18 negativos los 4 grados Celsius primero, que son positivos, y eso me da menos 22. Y al revés, si está y si pasara de la cámara del pescado a la verdura, o sea, recordemos que soporta en la cámara de conversión de la verdura, que se encuentra a 4 grados Celsius. Aquí resto la temperatura final, que es 4 grados en este caso, menos la temperatura
inicial, que en este caso es 18 grados, y aquí tengo una sustracción de número entero coseno diferente. Le sumo el primero y lo opuesto del segundo. 4 más 18 es igual a 22. Las respuestas son menos 22 para el caso A y 22 positivo para el caso B. Es algo muy fácil porque lo que tengo es un cambio. Donde hay cambio hay que restar, hay que hacer una resta, una sustracción, porque la persona está en la cámara de conservación de la verdura, que se encuentra a 4 grados Celsius. La del pescado congelado, que está a menos 18 grados. Si la persona cambia de la de 4 a la de 18 grados negativo, pues lo que tengo que restar menos 18 grados menos 4, que es menos 22. Y el problema inverso es que esté en la cámara del pescado congelado, que está a menos 18 grados, y que pase a la cámara de conversión de las verduras, que está a 4 grados. En ese caso, restaría los 4, los 18 negativos, que da 22. Tenemos por último este problema que dice que una finca rectangular mide 187 metros de largo por 87 metros de ancho. Se desea cercar una valla de alambre que se vende en rollos de 200 metros a 24 euros el rollo. ¿Cuántos rollos se necesitan y cuánto dinero cuesta cercar la finca? Solución. Miren, lo primero es notar que la finca tiene una forma rectangular, porque me lo está diciendo el problema, palabra clave. Y para cercarlo, como lo que se cerca es el perímetro, que es la orilla de una figura, el alrededor de la figura, entonces tengo que calcular el perímetro de la finca, o sea, el perímetro de este rectángulo. Pero como es un rectángulo, solo hay que calcular el perímetro del rectángulo, como yo lo acabo de decir, que es la suma de sus lados. El perímetro de cualquier figura es la suma de sus lados. El perímetro de este rectángulo es 87 más 87 más 187 más 187, que es igual a 548 metros. Porque es un rectángulo, este lado mide lo mismo que ese y ese lado mide lo mismo que este. Sumando todas esas medidas, eso da 548 metros. Por tanto, pero los rollos de alambre lo venden, son de 200 metros. Los rollos de alambre tienen 200 metros de alambre. Y si el perímetro del solar es de 548 metros de alambre, para saber cuántos rollos se necesita, solo tengo que distribuir aquí, separar, distribuir, dividir esos 548 metros entre 200 y me da 2.74 rollos, que es aproximadamente 3 rollos de alambre. Eso es lo que significa, esa es la respuesta. Lo que significa es entonces que se necesitan aproximadamente 3 rollos de alambre. ¿Cómo lo hice? Dividiendo los 548 metros entre los 200, porque el perímetro es 548 metros. O sea, el perímetro, si tomo una cuerda de alambre para que cerque el exterior del solar, tiene que tener un largo de 548 metros. Entonces cada rollo tiene 200 metros. Entonces dividiendo esos 548 metros, es el perímetro entre 200, me da el total de rollos que se necesita, que son 2.74 rollos. Pero también me pregunta que además de cuántos rollos se necesitan, me pregunta que cuánto dinero cuesta cercar la finca. Bueno, pero el ejercicio me dice que los rollos son a 24 euros. Pero si los rollos son a 24 euros, entonces lo que tengo que hacer es multiplicar esos 3 rollos aproximadamente por 24 euros. Mírelo aquí, que es igual a 72 euros. O sea, se necesitan 72 euros para cercar el solar o la finca, una finca rectangular. Así que estos son los ejemplos. Aquí le tengo unos ejercicios propuestos para que ustedes los resuelvan. Mire que esos ejercicios incluso tienen pistas que les dan una idea de lo que ustedes deben de hacer para resolver cada uno de esos problemas. Así que manos a la obra. En cada uno de estos ejemplos que acabamos de dar, usted lo que va a copiar es la parte operacional. Por ejemplo, en este ejemplo, usted lo único que va a copiar es eso que está ahí. En este ejemplo, lo único que se va a copiar es esto que está aquí, todo lo que está en azul.
Todo lo que esté en azul es lo único que hay que copiar por cada uno de esos ejemplos. Todo ese escrito que está ahí es la comprensión que yo expreso de cada problema, y eso es muy importante, claro, si el estudiante logra hacerlo a la hora de resolver un problema, pero solo tienen que escribir el problema, y esto que estoy sombreando, todo lo que está en azul, que esta es la parte de la matematización, el procedimiento, la parte operacional. Escriben el problema y escriben esto que está en azul. No les digo que escriban la solución, o sea, completa, con la parte escrita, con la parte de la comprensión de las ideas que tengo ahí planteadas, porque entonces tendrían que escribir mucho. Entonces solo escriben el problema y escriben los ejercicios que están en azul, todos los cálculos y ejercicios que están en azul. Pero a la hora de resolver un problema, escribir eso es muy importante, porque lo que se está haciendo es detallando, describiendo en qué consiste el problema y cuáles son los pasos que voy a ejecutar para resolver dicho problema. Así que ya ustedes saben, manos a la obra.